Muy buenos días. Vamos a empezar con esta pequeña rueda de prensa para promocionar un evento que se va a dar cita en nuestro municipio, en Jaraíz de la Vera, el próximo 31 de julio. Es un evento de motocross, inspirado en un evento de motociclismo, de motos, en torno a grandes figuras de las motos del panorama nacional, campeones del mundo, campeones de España y campeones de Europa, y sobre todo lo más importante, una nueva iniciativa, un nuevo acto y una nueva cita para que todos los amantes del motociclismo y también para todas aquellas familias, para todos aquellos entornos que quieran disfrutar el próximo día 31 de julio, a partir de las 10:30 en la Plaza de Toros que tenemos instalada, la portátil, en Jaraíz de la Vera, se va a llevar este evento en el que destacamos las figuras de Edgar Torrontera, de Michael Melero, de Jabato, de Abraham Parra y Rodrigo de Gonzalo, que además nos acompaña, Así que también agradecer a Rodrigo, al más pequeño, porque también queremos poner de manifiesto en el que también las futuras y las nuevas generaciones también estén vinculadas a este evento. Y está claro que es un evento que se organiza desde el ayuntamiento, pero teniendo en cuenta y sin perder la vista de que ya durante muchísimos años en nuestro municipio ese fin de semana se venía celebrando la concentración nacional de motos, y por eso también es importante destacar el trabajo y el tesón que esta peña motera, que además hoy nos acompaña su presidente, para poner también algún ingrediente motero. Está claro que no es la concentración de motos, pero vamos a sustituir un poco, en parte, esas experiencias y esa vivencia en torno a la moto. Y también que se va a desarrollar en un espacio totalmente seguro, controlando los aforos y todas las medidas de seguridad frente a la COVID-19. Y nos acompaña también Fernando, que es una de las personas que organiza y que va a montar el evento, y que le doy paso. Muy buenas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Es un placer estar en mi tierra. Quiero resaltar que el equipo de producción que estamos haciendo desde cuando hacíamos los X-Fighter, los Red Bull Fighter, y hacíamos producciones grandísimas en las ventas, en Valencia, fuera por toda Europa, somos extremeños, que a veces creo que es importante decirlo y nos tenemos que sentir orgullosos. Y va a ser el primer y el único evento que se va a realizar de esta envergadura en Extremadura. Venimos con una ilusión enorme. Hoy le pedía permiso para poder poner, lógicamente, a Rodrigo, que es el pequeñito que sale, por supuesto, no salta la rampa ni nada porque no tiene la edad, pero intentamos inculcar los valores del deporte. Creo que estamos en un momento que los pilotos van a venir con una ilusión y con una ganas y una fuerza increíble, porque llevamos 1 año y medio completamente parados, y el deportista, cuando no compite, al final es lo peor que le puede ocurrir. Vamos a realizar una prueba del nivel prácticamente que se podía realizar en unas ventas. La única diferencia que puede haber son las medidas del ruedo. Es muy importante la distancia que tengamos para poder realizar los trucos, porque a más tiempo puedan estar ellos volando en el aire, tienen más tiempo para poder realizar diferentes dificultades. Pero con el montaje que hemos realizado y con los pilotos que vienen, creo que vamos a tener todos los saltos que todo el mundo espera, desde el Baffrey, el California Roll, todos los más dificultosos que se puede imaginar. Y ¿qué puedo decir del cartel? Edgar Torrontera fue el piloto que inventó esta modalidad. Cuando tuvo una lesión, él hacía supercross y empezó a saltar entre manga y manga, y vieron que era un filón y que todo el mundo estaba encantadísimo con ir a ver, casi gustaba más el momento de las mangas de Edgar Torrontera que luego lo que era la propia carrera. Y ya se fue a América, y a partir de ahí ya comenzaron los Travis Pastrana y toda esa gente que luego ya han conseguido elevarlo a muy alto. Michael Melero es posiblemente, no me atrevería a decir, pero quizá entre los 3 mejores pilotos del mundo, porque ha sido 5 veces campeón del mundo de manera consecutiva, han competido en las mejores pruebas de todo el mundo, y por supuesto van a venir aquí a Jaraíz. También ha sido premio, ha sido campeón de España, premio a mejor piloto revelación. Abraham Parra lleva también muchos años, y la verdad que lo vamos a hacer con muchísima ilusión. Vamos a hacer una prueba muy segura, tanto para el público que viene como también para los pilotos, que a lo mejor vienen con un poquito de menos entrenamiento. Y lo que vamos a hacer es un evento para toda la familia, donde vamos a intentar que todo el mundo participe y se divierta,
y lo repito, con mucha ilusión y con mucha ganas porque estamos en nuestra tierra. Hemos puesto los precios, mira, de 0 a 2 años los niños no van a pagar, ¿vale? Los pequeñitos van a entrar gratis. Hasta 12 años hemos considerado entrada infantil y sería 8 euros anticipada y 10 en taquilla. Y a partir de 12 añitos consideramos ya que una entrada adulta, que sería 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Aparte se van a poder comprar por internet en giglón.com y luego también Bar Catherine Café, en Mesón Santa Ana y en Embutidos Carnicería de Matías. Que el aforo va a ir un asiento sí, un asiento no, para poder cumplir esa distancia que nos obligan y poco más que añadir, la verdad, que va a ser un evento de categoría que vamos a contar con Nacho y con la Peña Motera, que para nosotros también es muy importante, ¿no? Además lo comentamos el día que lo cerramos, que el alcalde me comentó que debíamos intentar ver cómo podíamos unir para que al final pues participáramos todos y ahora pues nos vamos a sentar y vamos a intentar ver de qué manera diseñamos el espectáculo para que participemos y sea una fiesta del motor, no solo para el pueblo de Jaraí, sino para toda Extremadura, porque al final este año no van a poder ver ningún evento de este tipo si no vienen a Jaraí. Porque el aforo se ha conseguido traer una plaza mucho mayor, que creo que tiene como 3.600 y lo hemos bajado a 1.400, o sea, mucho menos de la mitad está el aforo. Para este tipo de eventos la Junta de Extremadura dictamina que debe ser al menos del 75% y vamos a seguir el mismo procedimiento que con los toros de este fin de semana, que la taquilla pues quedó cerrada en 1.450 personas.